tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Vs. Lunes 6 de junio. Las comunidades autónomas y sus problemas financieros se han colado de lleno en el debate político. La Gresca ha llegado a rozar el insulto en el caso de Castilla-La Mancha, en donde los socialistas tienen que traspasar el poder a los populares de Dolores de Cospedal. En este caso, en las últimas horas se han vertido acusaciones muy graves por parte de los conservadores, que han llegado a decir que por parte del Partido Socialista se había destruido documentación para ocultar el crack financiero en el que se encontrarían las cuentas públicas de esta comunidad autónoma. Será uno de los asuntos de esta noche, pero hablaremos también de esas imágenes que les adelantaba en la conexión del informativo, del príncipe de Asturias debatiendo sobre la oportunidad de realizar un referéndum sobre la monarquía o la república. Asuntos que compartiremos esta noche con Domingo Bello Janeiro. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Don Francisco López. Muy buenas noches. Se fue usted con un país y volvió en otro después de unos días, completamente distinto. No me puedo ir ni 2 segundos, porque en cuanto que me voy se arma el follón. Se arma en Portugal, en España, en todos los sitios. Encantados de recibirla. Hasta en Andalucía. Se armó también con los pepinos y demás. Bueno, pero en Andalucía de momento no han cambiado las cosas políticamente. No, espero que al venirme aquí se vayan arreglando aquí. Bueno, han cambiado los ayuntamientos. Y han cambiado los ayuntamientos también. Bueno, y la previsión de que cambie la Junta, ¿no? La previsión de que cambie la Junta, que ya es casi realmente es casi un deber democrático. Un deber democrático en aquella tierra y en aquellas circunstancias. Iván Puentes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Francisco Espiñeira, muy buenas noches. Hola, también. buenas noches. Sí que ha cambiado también políticamente. Hay los herederos de Chávez que se han ido, los de Almería y los de Cádiz están allí a puñalada limpia. Mi amigo Diego Asensio, efectivamente. ¿Para qué te habrás ido, Paco? Todo un lío. Eso lo decía Diego Asensio. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Galicia a nosa terra chama moitísimo. ¿Lo he dicho bien? Bueno, hablaremos de todos esos cambios en el transcurso de esta noche. Precisamente una de las consecuencias de esas elecciones del 22 de mayo la estamos viviendo con especial intensidad en Castilla-La Mancha. Hoy ha habido acusaciones muy graves por parte del Partido Popular, que, como decía, ha acusado al Partido Socialista nada más y nada menos que de estar destruyendo documentación para ocultar la gravísima situación financiera de las cuentas públicas. Guerra abierta en Castilla-La Mancha entre PSOE y PP después de que los populares denunciasen que las cuentas de la comunidad manchega estaban próximas a la bancarrota. Y no solo eso, desde el PP castellano-manchego han acusado al gobierno saliente de destruir documentos públicos. Resulta evidente, y testimonios gráficos hay de ello, que se han sacado documentos de las consejerías, como resulta evidente también, y documentos gráficos también hay de ello, que se han destruido documentos en las consejerías y que se han hecho de manera grotesca y que se han hecho de manera inusual o inadecuada. Estas acusaciones han provocado la ira de la cúpula del Partido Socialista. Desde Ferraz aseguran que todo responde a una estrategia del Partido Popular. Rajoy hace el papel del bueno y el resto de sus portavoces desacreditan las instituciones públicas y las cuentas públicas de ese país. Y nos parece una deslealtad que raya en lo que es el gamberrismo, casi es gamberrismo político. Las acusaciones del Partido Popular han hecho que la Junta en funciones de la comunidad rompiese definitivamente el traspaso de poderes al PP. Solo volverán a reunirse con los populares cuando la presidenta electa haya nombrado a los consejeros de su gobierno. Bueno, situación muy intensa, como vemos en Castilla-La Mancha, en donde, como decíamos al final de este vídeo, el traspaso de poderes que habitualmente se celebra y se acomete sin mayores problemas no se va a celebrar en este caso. Hablarán de consejero a consejero, pero los presidentes no está previsto que debatan. Yo no sé si Castilla-La Mancha es un poco la punta del iceberg de una política que está emprendiendo el Partido Popular de fiscalización de todas las administraciones gobernadas por los anteriores. En el caso del Partido Socialista, lo que se está diciendo es que se están buscando argumentos para aplicar determinadas políticas. Supongo que es el argumento que compartía Iván Puentes. Sí, xunto con outro, non? Eu creo que as acusacións efectivamente son sumamente graves, non? Porque se está acusando ao goberno saínte non só de que este a Castela Mancha nunha situación de crack financiero prácticamente, sino ademais de destruir as probas que demostrarían iso, non? Eu o que digo sempre, non? Porque esta é a política de Mardelos de Cospedal desde hai moito tempo, non? Xa tamén acusou ao Partido Socialista de poñerlle espías ao Partido Popular, acusación que nunca puido demostrar, acusou de todo, non o pudo demostrar nunca, acusou de
salió una agencia de detectives, Almirante creo que se llamaba, diciendo que había sido militante socialista. Bueno, pero judicialmente nunca pudo demostrar que o Partido Socialista espiase ao Partido Popular, e como non pudo demostrar moitas as acusacións que le va facendo desde hai moitísimo tempo, non? Entonces, me parece un paso máis dentro desa política mezquina e deleznable que eu desterraría deste planeta, e en todo caso absolutamente absurdas as acusacións, non? Porque calquera persona que saiba como funciona a administración sabe que, en fin, un político pode ter papeles na súa mesa, que pode destruir, pode facer o que queira con eles, pero que as contas da comunidade autónoma non as ten o político metidas nun caixón, as ten a intervención xeral da comunidade autónoma e as teñen os funcionarios da comunidade autónoma e estarán á súa disposición cando o Partido Popular chegue. En todo caso, sí que creo que detrás do de Castela-A Mancha e detrás do que se está facendo noutras comunidades e dese discurso que Rajoy está xunto cos seus presidentes autonómicos desde hai uns días lanzando do déficit das comunidades autónomas, da mala situación na que están, eu o que vexo evidentemente, e aí sí que comparto ese argumento, é bueno, pois un parapeto que amortigüe e co que poder explicar posteriormente toda unha política de recortes que estou seguro que vai facer o Partido Popular ali onde goberna. Bueno, quiero dar un dato que hoy se hizo público y que tiene que ver con el sindicato Comisiones Obreras, que hasta donde yo sé no es sospechoso de tener connivencia con el Partido Popular, y hoy el sindicato Comisiones Obreras, con respecto a Castilla-La Mancha, ha denunciado que al menos 3.500 empleados de la Junta tienen paralizadas sus vacaciones de verano porque la Consejería de Economía y Hacienda no ha autorizado la contratación de sus sustitutos en los centros asistenciales, entre ellos las residencias y centros de mayores. O sea, parece que la situación económica de Castilla-La Mancha, al margen de lo que está diciendo el Partido Popular, sí que tiene algún problema. Haberá que ver por qué. En Galicia non se contrataron todavía sustitucións dos enfermeiros, por exemplo, para a sanidade pública, ¿no? Bueno, pero haberá que ver si por unha situación económica ou si ten outra explicación. La vicepresidenta económica de Castilla-La Mancha, creo que era una chica, juraría que lo he leído hoy, admitía que llevan un mes y pico sin pagar y que tienen proveedores desde hace más de 6 meses sin cobrar. Admitía una deuda de 250 millones de euros que aseguraba que no era un problema porque teóricamente reciben una transferencia del Estado de 350 millones. Debe ser cuando la Salgado lleva suelto, porque si no la tiene clara, ¿no? Pero que el problema de que se está hablando en esto, a mí me parece que os estáis aquí rasgando las vestiduras con una facilidad inusual. Yo recuerdo exactamente las mismas acusaciones cuando el Feijóo y el bipartito, hubo exactamente las mismas acusaciones de si se estaba destruyendo papel, si se estaba haciendo... Yo veo ayuntamientos estos días donde van a... papel, sí, pero nunca se dixo que a Comunidade Autónoma de Galicia deixaba a Fraga en crack financiero e que se estaba destruyendo documentación que impedise salvar o futuro da Comunidade Autónoma, ¿no? Se decía que se estaban, e é certo que se destruiu papel e que funcionan as trituradoras en San Caetano a ritmo de vértigo los camiones de mudanzas durante esos días, ¿no? Pero también habría mucho que hablar de eso. Pero lo que hay que decir es que no solo lo dice el PP. Si o PP ten esas probas, o que digo sempre, que vai a un xulgado, que o demostre e que caia a responsabilidade sobre quen o está facendo. É que é moi fácil acusar, que no solo lo dice el PP, sino también el Financial Times y Moody's, que acaban de alertar precisamente de que Financial Times acaba de hacer un editorial durísimo, salió hoy también publicado, comparando a Castilla-La Mancha como la Grecia de España, ¿no? O sea, no es yo creo que a lo mejor es un símil un poco exagerado, pero cuando... Sí, pero bueno, todos tienen la credibilidad que tienen. Y Moody's, que también... A mí me llama la atención el conocimiento que tiene el Financial Times de las cuentas de Castilla-La Mancha. Me llama la atención. Porque cuando tienes un caso de ese nivel, y evidentemente las declaraciones del PP pues también generan alarma, y en eso podemos estar a lo mejor más de acuerdo, incluso Iván y yo, en que a lo mejor habría otras maneras de hacerlas, pero es que el hombre este que salió ahí denunciando no solo dijo que había esos problemas, sino que dio nombres y apellidos de acreedores, con cientos de millones de euros acumulados de déficit, de empresas que están llamando, que eso pasa siempre cuando hay un cambio de gobierno, que tengo una factura aquí pendiente que yo no la he cobrado desde hace no sé cuánto. Un ejemplo, el Ayuntamiento de La Coruña tiene 60 millones de euros en incobrados. Evidentemente, eso es un problema. Son 1.000 millones de euros en concreto los que se denuncian de pagos pendientes en Castilla-La Mancha, es decir, que decenas de millones en facturas a proveedores, y aquí son 3 temas los que yo creo que van concatenados y no son... Pero retrasos, perdón, inciso nada más, pero retrasos en los pagos a proveedores es un problema que tienen estos momentos la Xunta también. Sí, bueno, no es algo exclusivo de Castilla-La Mancha. 1.000 millones de euros pendientes de pagos a ayuntamientos por parte de la comunidad, y decenas de millones también pendientes en facturas a proveedores. Son 3 temas, uno, la situación económica, que eso efectivamente se aclarará, y a mí por eso no me parece que nadie se tenga que escandalizar porque se haga auditorías. Lástima que solo se van a hacer a partir del 11 de junio a esas auditorías a las comunidades en donde se cambia de gobierno. Debería hacerse a todas, parece bastante razonable en esta situación, sobre todo. Pero ¿cómo la vas a hacer si ya Cataluña te está diciendo que ellos les da igual? Claro. Pero ese es un tema, pero el otro tema
donde parece ser que hay fotografías. Es un delito gravísimo de infidelidad en la custodia de documentos públicos, que está tipificado con una sanción en el Código Penal, en el artículo 413 del Código Penal, y es de suma gravedad hasta el punto que ni siquiera hace falta, sobre todo en este tipo de delitos, esa denuncia. Con la simple fotografías que se aportaron, el Ministerio Fiscal puede actuar de oficio. Pero las fotografías se han aportado. Parece ser sí, que... yo he visto unas imágenes hoy en informativo de... se veía gente descubriendo las acciones judiciales. Foron postos a disposición da Fiscalía. Iván, te está diciendo que puede entrar de oficio. Pero por no cerrarnos en el tema, lo que sí es cierto es que estamos de acuerdo, partimos yo creo que del mismo principio. Acusaciones gravísimas, tipificadas en el Código Penal, de destrucción de documentos públicos, es decir, no es documentos particulares o pues cartas, y lo que decías tú también es cierto. Hoy en día, además, con otro elemento añadido, que con las modernas técnicas informáticas, telemáticas, es muy difícil la destrucción con las trituradoras. Pero bueno, la respuesta es transparencia y colaboración máxima. No decir, pues no, entonces, como me hacen esta denuncia, que es gravísima, estamos de acuerdo. Es decir, a ti si te la hicieran, tú dirías, no, oiga, mire, primero demuéstrelo. Y si no lo demuestra, y en todo caso, mire, yo aquí tiene total transparencia, y es usted, y además incluso haces una reconvención, y mire, a mí no me difame, pues muy fácil difamar, pero la contestación no es esa prepotencia, es decir, y a partir de ahora no hago... Bueno, espera, Iván, vamos a escuchar a Francisco, que no lo oímos todavía. Francisco vino animando al Granada contra el Celta, pero yo creo que el Celta va a ganar. Es posible. Volviendo un poco al tema, esta parte del Celta y el Granada, que es un tema muy interesante también. Volviendo a este asunto, vamos a ver, yo creo que lo que hay de fondo, al margen de que sea cierto o no, como tú dices, querido Iván, que hay ese agujero negro en la comunidad de Castilla-La Mancha, yo creo que el problema hay que inscribirlo en el escándalo general de las comunidades autónomas españolas. Es decir, que el señor Ibarra, pasamos a otra comunidad próxima a Castilla-La Mancha, también del PSOE, por cierto, diga el otro día, cuando le acusan de estar manejando millones de euros en bobadas y en despachos suntuosos y choferes y coches y no sé qué, que diga que el que quiera reclamar, frase textual, que vaya al maestro armero, ahí aparece una desfachatez alucinante. No voy a hablar de Cataluña, no merece la pena, ni de Valencia, que tampoco merece la pena. O de Murcia. Quiero decir, o de Murcia. ¿Para qué referirnos a Andalucía con los seres, con la desfachatez absoluta de la Junta de Andalucía, de personajes ya quemados, supervistos, que lo han traicionado todo sistemáticamente? La ideología, los comportamientos éticos mínimamente esperables en un ser humano normal, racional, etcétera. De verdad que esto de Castilla, yo no sé si Castilla-La Mancha se será de 2.000 millones el agujero, como han dicho algunos del PP, o de 1.000 millones, como acaba de decir aquí nuestro amigo preocupado con el Celta y el Granada. Pero lo que está claro es que hay 600 millones y pico reconocidos oficialmente por el PSOE, 620 y tantos. Y lo que es claro también es que la gente, los empresarios que han expuesto públicamente la deuda, permite pensar en una deuda de 2.000 millones. Nada extraño en una comunidad regida por nuestro admirado José Bono, admirado por el sentido del humor que tiene, por la que todavía te paseas y en los pueblecitos están las bombillas colgando con las 4 moscas mareadas de la época del franquismo, porque no había dinero para hacer otra cosa, y en la que al final hay aeropuertos que no sirven para nada, hay unas historias industriales que para qué vamos a hablar, y de verdad que no tienen ave. Que no tienen ave. O sea, Paco ha puesto encima de la mesa, yo creo que el objetivo del Partido Popular, que es hablar sobre el estado de las autonomías y sobre los déficits económicos en un momento de crisis que pueda presentar el modelo. Un discurso, como decía, en el que se viene insistiendo en los últimos tiempos, aunque conviene, para ser justo, recordar que no todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular están bien. No todas no tienen problemas financieros. Hablamos del caso de Murcia, en el que, por ejemplo, el objetivo de déficit parece que está muy lejos de cumplir, y el caso, por ejemplo, de Valencia, en comunidad en la que, por poner un ejemplo, esa propuesta de austeridad del Partido Popular de reducir a 10 el número de consejerías tampoco se va a cumplir.
Mariano Rajoy ha elegido el escenario de la política autonómica como lanzadera de su campaña electoral. El líder del Partido Popular ha dejado claro que piensa utilizar el cambio de color político en las comunidades autónomas como plataforma de oposición al Ejecutivo. Pero al PP no le va a resultar sencillo. Rajoy ensayará en los gobiernos regionales el programa político que piensa aplicar en el caso de llegar a la Moncloa, presionando al gobierno de Zapatero al aplicar fuertes recortes de gasto. Pero la jugada le puede salir mal al líder conservador, ya que los mercados tienen ahora las comunidades autónomas en su punto de mira. No es de extrañar, sabiendo que en apenas 3 meses, algunas comunidades casi han alcanzado el límite de déficit fijado para todo el año. Pero si los datos públicos son alarmantes, la situación real parece ser todavía peor. Se estima que la deuda oculta de comunidades autónomas y ayuntamientos podría rondar los 26.500 millones de euros. No obstante, Rajoy tendrá que hacer esfuerzos para no incurrir en contradicciones, ya que con austeridad y recorte de gasto social será complicado crear empleo, la gran promesa del programa de Rajoy. También tendrá que luchar contra el hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han incumplido hasta ahora los principios que se proponen desde la calle Génova. ¿Hay que reformular el Estado de las autonomías? Bueno, eu creo que hai que controlar o déficit das autonomías, non? E de feito, pois, o goberno de España eso xa o dixo, non? Como se nos está controlando os concellos ou como está controlando o propio goberno de España, non? E é certo que o discurso do Partido Popular é un discurso puramente electoralista e efectista, porque non en van as súas comunidades autónomas coas contas claras, e as contas que declaran son as máis endeudadas tamén, non? Co cal tamén os deberes terán nos que facer en sentido, non? Eu, en todo caso, creo que a medida non pasa por reducir consellerías. A min isto de loitar contra o déficit reducindo ministros ou reducindo conselleiros está moi ben tamén, e a xente o aplaude moitas veces, e o que bien que hai un ministro menos que cobra un sueldo menos, pero ao final o ministerio non se reduce, porque os funcionarios non se despiden, se incorporan a outro ministerio, entón un acaba forrando, bueno, pois un soldo dun ministro ou dun conselleiro e un certo estatus que teña ao seu arredor, un certo gabinete que teña ao seu arredor, non? Pero nada máis. As medidas evidentemente teñen que ser de outro tipo, e teñen que ser de control do gasto, de transparencia e en definitiva de axustarse e de apretarse o cinturón e axustarse o orzamento que teñan cada unha delas, non? E eu sí que diferenciaría a realidade dos concellos e das comunidades autónomas, non? Porque as comunidades autónomas a día de hoxe están participando dos recursos do Estado xa no 50%, non? É dicir, xestionan a metade, perdón, 70. Bueno, depende das contas que tal, pero bueno, no máis desfavorable dos casos incluso no 50%. É dicir, que nese caso estaría incluso xestionando xa a metade dos recursos que ten o Estado. Por lo tanto, a súa responsabilidade é mayúscula a hora de controlar o déficit do Estado, non? Os concellos ao final seguimos no 15%, igual que estábamos nos anos 80, e por lo tanto con moi poucos recursos e tendo cada vez máis competencias, porque aí é máis difícil aforrar. En todo caso, creo que sí se debe controlar ese gasto, que se debe reformular a mellor o xeito de financiamento e de gasto das comunidades autónomas, pero que a solución non pasa, como parece que ás veces se nos quere apuntar, e é certo que non o din claramente, pero eu ás veces sospeito que desde algún sector do PP se apunta isto, non pasa por cargar ao Estado das autonomías e por suprimir as autonomías, porque eu creo que as autonomías é o que máis estabilidade política e máis avance social lle ten proporcionado a este país na súa historia. Que haxa que controlar e modificar, de acordo, que haxa que suprimir as autonomías, eu entonces, ¿a dónde prevéis que puedan llegar los problemas? Porque estamos viendo, por ejemplo, casos como el de Cataluña, donde los problemas están en la calle ya, ¿no? Yo quedo boquiabierto. Es decir, ¿cómo se puede decir con esa alegría, querido Iván, que las autonomías, que son un modelo fracasado de gestión política, que nadie podría defender con 2 dedos de frente, que las autonomías son el gran éxito, las autonomías son el gran invento de la transición, pero no nos olvidemos que en Europa, y perdón por este discurso, me parece un poco extemporáneo, un poco fuera de, a lo mejor, de convicciones compartidas, no nos olvidemos que en Europa el único Estado federal es Alemania, y como mi amigo seguramente y compañero de tertulia especialista en derecho sabrá muy bien, es un Estado federal por imposición, después de la Segunda Guerra Mundial, de Francia, a petición de Francia, porque era la garantía de que Alemania iba a tener muchísimos problemas. ¿Y consideras a Alemania un Estado fracasado? Perdón, para funcionar. Hombre, lo que considero es que Alemania en este momento está recogiendo velas en muchos aspectos de las competencias de los Länder, porque evidentemente, y en el caso español ya me contarás, si nos encontramos a estas alturas con comunidades autónomas, como Cataluña, por ejemplo, una de las mayores receptoras de ingresos y de subvenciones, ¿no? Que eso la gente se calla, la gente siempre pendiente de los parados del campo de Andalucía que cobran los no sé qué, y del AVE a Extremadura y a Galicia, entonces, hombre, decir que esto es un modelo de éxitos, que dicen con toda la desfachatez del mundo, dicen con toda la desfachatez del mundo, dicen con toda la desfachatez del mundo. Un segundo ya por hacer también, y ahora te dejamos por hacer el inciso. El maestro Armero, como estos chicos
son muy jóvenes. No, es de la pregúntale al maestro Armero. El patio de Bonipodio también. Claro. En las unidades militares es el encargado, pero eso se lee, no hace falta. Yo he hecho la mili, yo lo sé. Es el encargado de conservar las armas, es decir, parece que se deduce del nombre de la conservación, como su propio nombre indica, y que carece de absoluto mando en la unidad militar, en donde es muy jerárquica. Por eso te lo decía, por lo de la imposición, me acordé por lo que... Gracias por iluminarnos. Y como no tenía mando, entonces es como el caso tuyo, es decir, como no tenía mando, tú dices, las autonomías, una organización perfecta. El problema de las autonomías y también de los ayuntamientos no solo es el déficit oculto, sino el de la financiación que está lastrando el sostenimiento del Estado de bienestar. Pero aí coincidimos, pero eu non dixen que fose un sistema perfecto, só quero facer unha pregunta, Paco, e continúa. A ver, la pregunta, espera, déjate la pregunta, pero solo la pregunta. Eu creo que coincidimos seguro en que estes 30 anos de democracia son o maior período democrático, por suposto, eso é científico, pero o maior período de progreso tamén da historia deste país. ¿De progreso en qué sentido? De progreso de avance social, de dereitos, de progreso económico, de eso se lo demais. Pero la pregunta cuál es. A ver, de uno en uno, Domingo. A ver, ti crees que nesa estabilidade política non foi clave a organización territorial do Estado en comunidades autónomas, a marxe de que haxa que perfeccionalas, melloralas e dar todas as voltas que queramos, pero ti crees que non tiveron nada que ver que este Estado estuvese estruturado territorialmente, entre outras cosas, en comunidades autónomas, para ter esa estabilidade política? La típica pregunta trampa, ¿no? Como no sabemos qué hubiera pasado si no las hubiera habido, evidentemente. Pues lo que sí te puedo decir, lo que sí sabemos es lo siguiente: los propios nacionalistas, especialmente los catalanes, hay una conversación muy famosa y se ha publicado en todos los periódicos y más, de CIU, el famoso aquel altito delgadito que estaba en Madrid, que no me acuerdo del apellido. Este buen hombre salió asustado de una de las reuniones. Miguel Roca, de una de las reuniones preautonómicas y tal, diciendo: Dios mío, nos han dado mucho más de lo que nunca nos hubiéramos atrevido a pedir. Esto es un disparate, dice uno de los nacionalistas. Padre de la Constitución. Lo que es verdad es que las autonomías han introducido un factor de irracionalidad y de emocionalidad en el discurso de los españoles, diario y cotidiano, esa sensación de yo vivir, en este caso con todos los respetos, en gallego, pero es que te vas a Andalucía y la gente por la calle, yo vivo andaluz, y no te vas al otro sitio y te digo, se habla con el acento de tal, todo eso es malo. Eso claro que es malo, hombre, eso es una forma de ser idiotas, hombre. Baixo meu punto de vista, no, eu encantado de sentirme orgulloso da miña terra, pero outra cousa é como xestiones eso, porque evidentemente eu son galego, pero solidario co resto de España. Perdona. A mí ese discurso, como tú comprenderás, me la refanfinza. Bueno, que tú me digas, hombre, yo también estoy encantado de ser de ser de La Coruña, por ejemplo. En todo caso, será un discurso tan irracional como españolismo, rancio. Pero porque dices, ¿quién ha dicho nadie de españolismo? Lo que estoy diciendo es que el discurso de derechas de los partidos nacionalistas, que es un discurso típicamente reaccionario, típicamente de derechas, aunque ellos no lo sepan, porque no leen mucho algunos de ellos, pues y a muchos no lo dejan explicar, ese discurso está perjudicando a la nación española y al Estado como forma de organización con potencia y con capacidad de decisión. Un Estado que maneja nada más que el 30% de la masa moral del presupuesto y tal, es un Estado fracasado. Vale. Es un Estado sin potencia para defender los intereses colectivos. ¿Tú crees que este Estado funcionaría mejor si fuese un Estado centralizado? Yo de momento lo que te voy a decir, lo que sí creo, y lo creía hace muchos años y lo sigo creyendo ahora, es que lo primero que había que hacer en España es no estas historias de la memoria histórica y de ir por ahí con un pico y una pala a ver si salen los huesos de Salvapurcio. No, nada de eso. Lo primero que había que hacer un referéndum como dice alguna gente joven para saber si queremos una monarquía hereditaria. Bueno, pues el referéndum hablaremos después porque a ver, vamos a poner un poco de orden. No creo que sea monarquía o principal problema de este país. El problema de las autonomías no es un debate nuevo, porque hace apenas 6-7 meses ya surgió el mismo debate cuando se empezó a hablar de ley a cortar el déficit público, ¿no?
Lo que sí recordamos de las autonomías, incluso los más jóvenes como Iván y yo, que eso sí lo podemos... a mí ya no me incluye, fíjate. Sí. Pero lo que sí recordamos claramente es que había tres, digamos, nacionalidades históricas, que eran Galicia, Cataluña y el País Vasco, una cuarta que se metió de rondón, que era Andalucía, y cuando vieron que había esas cuatro, pues dijeron todos los demás, pues venga, vamos a hacer comunidades autónomas para todos, para diluir un poco, digamos, el protagonismo de eso y que no se viera como una ofensa a los militares, que en aquella época todavía tenían cierto reparo a conceder pues esos caprichos. Uno. Dos, que a mí me parece inconcebible que en un Estado democrático haya alguien que pueda salir, un cargo público institucional elegido en las urnas y que ha jurado o prometido su cargo defender lealmente la Constitución, que pueda salir y decir públicamente que la instrucción de la ministra de Economía de que tiene que reducir el déficit, que a él le da igual, que él lo va a duplicar de entrada y al final ya veremos. O sea, eso para mí es más urgente de arreglar que lo de las trituradoras de papel. Bueno, déjame introducir otro asunto. Domingo, brevemente, porque quiero hablar de sanidad. Temas importantísimos, como son en la sanidad. Es decir, empezó con la transferencia sin el correspondiente, se transfirió primero efectivamente a esas comunidades autónomas históricas, con el referéndum de Andalucía también, pero después se generalizó, ahora el ministerio es simplemente de nombre, pero sin dinero, sin el correspondiente evaluación de la... Y ahí ha salido que solo me falta uno, es de 30 segundos nada más, solo 30 segundos nada más. Espera, que va a coincidir Iván conmigo una vez. No, pero es que prefiero que coincida ahora conmigo, y luego ya es el disparate supino de las autonomías, que ahora ya no podemos hacer conferencias de presidentes, porque como son todos del PP, la conferencia de presidentes ahora la hace el líder de la oposición, no la hace el presidente del gobierno, con lo cual es ya un disparate generalizado. Y la última cosa, que me parece un escándalo sin precedentes, que tú siendo alcalde defiendas a las autonomías, cuando toda la vida estáis diciendo que los alcaldes son los que están más cerca de los problemas de la gente, los que les piden ayuda y tal, resulta que ahora que las autonomías también defendo que haya un Estado y que haya concellos. Pues el futuro de las autonomías sin duda se ha colado en la agenda política. Dejadme que introduzca más asuntos porque tienen que ver con esto mismo. Seguimos hablando del mismo asunto, pero con cosas muy concretas, discursos muy específicos que se están escuchando por boca de los dirigentes del Partido Popular. Lo oíamos de boca de Alberto Núñez Feijóo, que se ha convertido en las últimas semanas en una especie de oráculo del Partido Popular, reconocido por todo el mundo, y él introducía al presidente de la Xunta los problemas, hablaba no de crack financiero, pero casi, del Sistema Nacional de Salud, un sistema que nos preocupa especialmente a todos, y esto era lo que él decía. El Sistema Nacional de Salud, según Alberto Núñez Feijóo, podría estar al borde del colapso. Que hai a necesidade de facer un saneamento nas contas do Servizo Galego de Saúde e nas contas de todos os servizos autonómicos. El presidente gallego habla de la necesidad de una intervención similar a las realizadas por Felipe González o José María Aznar en los años 90. Por aquel entonces la inyección económica se elevó hasta los 12.000 millones de euros. Estamos nunha situación similar ou un pouco superior en canto ao déficit do Sistema Nacional de Saúde. El problema más inmediato podría ser que a final de año muchas comunidades no puedan asumir la factura farmacéutica. No es el caso por el momento y no sin dificultades de Galicia. El propio Núñez Feijóo, exdirector del InSalud, fue uno de los encargados de poner al día sobre este asunto a Mariano Rajoy en una reunión de la Directiva Popular. Junto a los presidentes de Extremadura y Canarias ha encargado un informe que revela las facturas ocultas del sistema. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el PSDG se habla ya de un experimento para engañar a la opinión pública. Fundamental tranquilizar aos cidadáns ante estas amenazas de falta de viabilidade financeira da prestación sanitaria pública. Para los socialistas lo que se pretende es preparar el camino para la entrada de capital privado en la sanidad. Esa alerta que lanzaba, como decía el presidente de la Xunta la pasada semana, sobre las dificultades que estarían pasando las cuentas públicas en lo que compete a la sanidad pública, algo que, como parece lógico de entender, nos preocupa especialmente a todos. Hoy, precisamente para hablar del estado de la sanidad pública, se ha convocado una mesa redonda aquí en A Coruña, organizada por el Colegio de Médicos, con un grupo de expertos que tienen muchas cosas que decir al respecto de esto, de los problemas económicos y financieros de la sanidad pública. La crisis también llega a la sanidad pública. Varios expertos en economía y medicina se han reunido hoy en A Coruña para hablar de la sostenibilidad del actual sistema sanitario. Un servicio esencial, pero que necesita cambios. Esto no se puede aislar. Si no se recupera el crecimiento económico en España, pues entonces será extremadamente difícil que hagamos el ajuste presupuestario y sufrirán todas las partidas de gasto. La gente que quiere un bien o un servicio lo va reformando para que sea útil. Yo es que creo que los enemigos del sistema no son los reformistas. Los enemigos del sistema son
son los que no quieren reformarlo. El diagnóstico, aseguran, no deja lugar a dudas. Está enferma, el diagnóstico yo creo que está claro, hace tiempo que estaba claro, el tratamiento es complejo y necesita una junta de clínicas donde todos los actores se sienten para encontrar una solución sin hacer de esto ningún tipo de arma electoral. Concentrar y reducir servicios, aumentar la presión impositiva o medidas como el copago sanitario son algunas de las posibilidades, casi todas igual de impopulares. Yo creo que la ciudadanía entiende esto. Lo que no se puede ir es disparando tiros aislados, ahora copago, tal cosa. No, hay que afrontarlo en toda su magnitud. Dicen que se reacciona tarde, pero que aún así es posible garantizar la supervivencia de la sanidad pública. Bueno, un debate fundamental el que está encima de la mesa. Seguro que nuestros invitados de esta noche tienen una opinión formadísima de qué hay que hacer con la sanidad pública, pero me lo contáis después de la publi. Volvemos en unos minutos. Sobre las 10 de la noche seguimos en directo en Vía V con esa pregunta que planteaba antes de la publicidad. Creo que Fran tiene una teoría que supongo que no van a compartir nuestros espectadores para resolver los problemas económicos de la sanidad pública. No por la favor, comparto Francisco. ni yo, pero lo que sí que está claro es que es un problema que se agrava con la edad, ¿no? Y que cada vez, por desgracia, la población envejece más. Por desgracia. No, que la esperanza de vida es mucho mayor. Hace 40 años la esperanza media de vida en España creo que eran 63 años. Ahora mismo estamos hablando de una esperanza media de 74 los hombres, 77 las mujeres, por algo será. Digo, lo de que duren más. Pero curiosamente, cuando el mayor paquete de gasto farmacéutico y de mayor gasto sanitario se produce precisamente en las edades de las personas ya jubiladas, ¿no? A partir de los 65 años, y ahora ya que hay gente que ya se jubila, que tiene la suerte de jubilarse a los 58, ya incluso a los 52 o 53, pues evidentemente eso dispara las prestaciones a todo ese grupo de gente. Y es otro debate que si el de las autonomías sí, está... Hay varios temas concatenados con eso, sí. No solo ese. Yo, por eso creo que es muy acertado el curso, la jornada que hoy hacen. Yo voy a hacer uno en julio sobre régimen jurídico de responsabilidad de la administración sanitaria, porque también es cierto que eso, sobre todo la cantidad de demandas como consecuencia del funcionamiento de la administración sanitaria y también de los médicos privados, ha disparado, por un lado, un porcentaje superior al 200% los seguros médicos y, por otro lado, genera una medicina defensiva. Hay muchos temas, no solo el que tú dices, sino es también, viable el Sistema Nacional de Salud. El de las listas de espera. Hay que ser transparentes, hay que decir la verdad, porque ahí sí que cabe indemnización por listas de espera, sobre todo cuando hay agravamiento o incluso muerte. Bueno, sospecho que sobre las listas de espera, o inciso nada más, nadie dice la verdad. Yo creo que no porque se ha dicho hay las nunca, famosas listas de espera estructurales que nadie las cuenta, no las cuenta nadie. Sobre todo en temas de primeros auxilios o de diagnóstico, claro, una persona que está esperando, ahí sí que cabe y es posible la demanda frente a la administración de la responsabilidad. Lo que está claro es que hay una serie de problemas básicos, porque ahí sí que es donde no puedes regatear en personal, porque evidentemente lo que está diciendo Domingo, te arriesgas a que automáticamente te caigan encima un montón de denuncias y demandas, y ahora pues por esas cosas se va a la cárcel. Entonces tienes primero es la que bueno, pero vamos un poco más al fondo del asunto, si os parece. ¿Es posible mantener el Sistema Nacional de Salud, o qué cambios hay que introducir para que algo que parece que hay un cierto consenso y que funciona razonablemente bien, sobre todo comparado con otros países, sigamos disfrutando de una sanidad pública gratuita y universal, efectivamente, sobre todo con un incremento de población envejecida importante. Hoy venía. A ver, por orden, Iván, por ejemplo. Eu creo que é posible e que é perfectamente sostible. Creo que ademais é necesario que seña así e que ten que ser concebido como por todos os gobernos, e creo que hasta o día de hoxe foi así, como un dos dereitos básicos, elementais e fundamentais dun cidadán deste país, non? Por tanto, eu creo que sí é perfectamente sostible, non? Outra cousa é, bueno, eu coincido bastante coa opinión que decía creo que era o director do Hospital Clínico de Barcelona no vídeo, que igual que en educación, pero en sanidade fundamentalmente, a ver se dunha vez por todas temos un goberno e unha oposición que decidan sentarse, falar e chegar a un acordo
sin politizar as solucións que podan plantear para o sistema sanitario, non? Pero en todo caso, a aposta por unha sanidade pública, universal, gratuita e de calidade, eu creo que é perfectamente posible, porque é algo tan básico como decidir en que investimos os cartos públicos. Claro, pero hai que recordar que Rajoy dijo la semana pasada que tendremos a sostenibilidade, e a sostenibilidade é certo que a teoría de que cada vez hai menos cotizantes e a xente vive máis anos e máis demandantes, máis antes, que cada vez precisas máis atención, tamén, pero el envejecimiento de la población requiere más atención que la vejez es muy vieja, es muy cara. É certo que esa teoría existe, pero tamén é certo que hai teorías contrarias que din que precisamente o aporte que a emigración pode facer ao país xunto coa maior productividade da economía fan que ese desequilibrio realmente non seña tal. Non é un problema dos ingresos. Hay estudios, Iván, hay estudios que ya demuestran fehacientemente con datos y cifras, tú lo acabas de apuntar, que efectivamente los beneficios de la emigración, la famosa sustitución de gente joven y tal, eso al final no funciona y no aporta nada. Pero yo no quiero entrar ahora en aspectos que podrían sonar, podrían culpabilizar quizá a lo mejor a los emigrantes si interpretan mal los datos, les acaban de restringir el voto. Quiero aceptar del todo ese planteamiento que yo sé que Fran lo ha hecho sin ninguna mala intención, con el sentido del humor que siempre le caracteriza, ¿no? Que es que el problema es que la todos gente llegaremos a viejo, vive no te quepa duda, que la gente vive más años y eso es un problema y no sé qué y no sé cuánto. No, eso es una alegría. Claro. Es decir, seguir planteándonos pero que sí las cosas un segundito, seguir planteando que las cosas, como por ejemplo la seguridad social, se van a mantener porque unos paguen, haya un recambio de gente pagando, eso es absurdo. Lo que tenemos que empezar a plantearnos ya es que no va a haber trabajo, es decir, el trabajo que todavía demandan los sindicatos y que demandan las personas, porque si no se mueren de hambre, el trabajo va a ser un bien escaso en la sociedad del futuro, en una sociedad tecnológica cada vez más avanzada, en la que va a haber un excedente de mano de obra, no ya el que soñaban los capitalistas, que se evaluaba en un 7, un 8%, para que hubiese siempre los salarios se contuvieran, sino un excedente estructural de mano de obra. Cuando decimos que los chicos, el 40% de los jovencillos, están parados y no tienen trabajo, no es porque sean todos unos vagos profesionales, es que ni lo hay, ni lo va a ver, ni se le espera. Luego, yo me voy ya. Si quería llegar al final del dejemos que acabe el argumento. Dejemos que acabe el argumento. Empleo porque no hay natalidad. Con estos alcaldes es imposible. Es que nos lo estás poniendo muy negro. Y eso que estamos en función. Lo que pasa es que la trampa que se está haciendo siempre es decir, no, tiene que haber una relación entre lo que se ingresa y lo que se cotiza. No, señor. En los presupuestos generales del Estado, la sanidad, como la educación, tienen que ser absolutamente prioritarios, claro, sí. Más allá de ciertas televisiones y de ciertas chorradas múltiples. Acabo de decir prioritarios. Lo apuntaba Fernanda antes, que haya 15.000 millones de euros que no computan, que se tienen escondidos de facturas en materia de sanidad, claro, es grave. Y ahí empezó cuando, porque al principio se hizo la transferencia Cataluña, País Vasco, Galicia, después se generalizó y se transfirió sin los correspondientes balance ni la cuantía económica para sostener este sistema. Porque una cosa es el sistema de sanidad pública, gratuita, universal, y otra es esta descentralización con un ministerio que no tiene gestiones o que no tiene capacidad. Bueno, en este caso el problema de la sanidad no creo que tenga que ver con el ministerio, también con la existencia del propio ministerio, sino con pero el ministerio sí tiene la culpa, porque cuando se plantean, por ejemplo, medidas como la que ha hecho Galicia de intentar ahorrar un poco con los genéricos, que está pasando ya en otras comunidades sin llegar a rango de ley, pero que leía también este fin de semana que en Extremadura se han ahorrado prácticamente 30 millones de euros al mes, y que están ya también en esa dinámica. En cualquier caso, yo creo que sigue siendo ayudas, medidas que ayudan, pero que lo que se planteaba en este foro, que veíamos de una forma muy resumida, es que probablemente, y creo que lo apuntabas tú, Iván, se necesita una especie de pacto de Estado de qué hay que hacer con la sanidad. Un principio general de lealtad y también partir de un principio elemental de transparencia, es decir, en las listas de espera y en la gestión, es decir, porque efectivamente en cualquier país europeo ¿copago del mundo, o no copago? Porque no os atrevéis a hablar del momento copago. Domingo, te pregunto a ti. Y de gestión descentralizada como está ahora, pero en todo caso ¿copago o no copago? Insisto.
una pregunta que veo que no os interesa contestar. Es un adjetivo, solidario es un adjetivo. Hay que demostrar, hay que articularlo con leyes coercitivas. A ver, copago o no copago, Fran, eso sería inevitable. A mí me gustaría que el gratis total, pero yo creo que es inevitable porque sobre todo solo hay que ver a qué niveles está llegando tanto en las asistencias como en la demanda de productos. Creo que los más recetados son los antigripales, ¿no? O sea, entonces cuando tú tienes que dilapidar caudal público, creo. Sí, estaba entre los dos, eran, creo, si no era el primero era el segundo. Cuando tú tienes que dilapidar caudal humano y caudal económico en medicamentos, digamos, que no son imprescindibles para tu salud. Bueno, pues, un asunto fundamental, sin duda, que volveremos a traer aquí a la mesa de Vía V, a ver si lo abordamos con profundidad para saber efectivamente hacia dónde se dirige la sanidad pública. Lo que sí está claro es que, una vez más, Alberto Núñez Feijóo ha conseguido colarse en la agenda, al menos de los medios de comunicación españoles, algo que, como decimos, viene haciendo en las últimas semanas. Hablaremos después del futuro político que le espera al actual presidente de la Xunta, pero me interesa recuperar un matiz que acabamos de escuchar a Marcelo Iglesias del Partido Socialista, que venía a decir que en este planteamiento actual, en esta estrategia política que parece haber diseñado el Partido Popular, Mariano Rajoy está ejerciendo de poli bueno y el resto de los varones estarían ejerciendo de poli malo. En ese papel de poli bueno hoy estuvo Mariano Rajoy. Sigue la guerra sobre la deuda de las comunidades autónomas. Mariano Rajoy ha garantizado que su partido contribuirá a la reducción del déficit, si bien ha subrayado que la obligación más importante compete al Gobierno. Yo creo que se puede cumplir el objetivo de déficit de este año si todos somos leales, y yo desde luego garantizo la lealtad del Partido Popular, y si el Gobierno habla a calzón quitado con las comunidades autónomas y da un horizonte de salida claro y entendible a esta situación. Además, ha confirmado que el partido no celebrará el Congreso previsto para este año. Creo que en este momento entrar en líos internos nadie lo entendería con la que está cayendo, y lo que debemos hacer es ocuparnos del planteamiento que le vamos a hacer al conjunto de los españoles. A cambio, Rajoy ha anunciado la convocatoria de una convención programática que se celebrará en otoño, una reunión que elaborará la hoja de ruta de su programa electoral, basado esencialmente en 6 áreas: el empleo, la competitividad de la economía, el apoyo a los emprendedores, la educación y la reforma y modernización del sector público serán las prioridades del Partido Popular para el 2012. Bueno, de la intervención de hoy de Rajoy quedan al menos 2 cosas claras, pero que no le gusta nada a los congresos, que le parecen que lo único que provocan son líos internos, y pues que no estuvo muy afortunado con la expresión de a calzón quitado. No sé si estáis de acuerdo conmigo, que podría haber sofisticado un poco más el discurso, ¿no, Domingo? Sí, de manera transparente. Gráfica. Pero sí es cierto que todos tenemos que partir de un principio elemental, que hay que dar credibilidad a España como país, una vez articulado, que eso sí que, porque bueno, sería un debate mucho más profundo, pero aquí yo creo que se han puesto en evidencia las funciones y disfunciones del sistema mal llamado de autonomías, que no sé, que era una mezcla entre el sistema federal y el de las regiones italianas, frente a uno muy centralizado francés, pero que al final se ha terminado generalizando y en materias difícilmente explicables fuera de España, en el ámbito jurídico y también en el económico, por supuesto, que existan 16 leyes de parejas de hecho o 17 propuestas legislativas en derecho sucesorio. Eso no tiene parangón en ningún ordenamiento jurídico del mundo. Y eso, claro, efectivamente, o un sistema, por ejemplo, tributario. El puesto de sucesiones y donaciones tiene más especialidades en España que en el resto de Europa. Eso nos resta credibilidad. Entonces habría que hacerlo con transparencia. Ni en Estados Unidos tampoco. No. Bueno, para Estados Unidos es país atípico. Es como si es la Unión Europea. Comparas, no es comparable con España. En California es más grande que España, ya directamente. A mí lo que sí a ti te llamó la atención eso. A mí lo del Congreso no me extraña, porque a ver quién lo va a organizar. Están todos en el caldero, o sea que también hay que tener especial events. Claro, o sea, no es un problema complicado. Y ahora es también de logística. Reuniendo 15 millones. Pero a mí lo que me llama la atención es que estaba viendo el tema este de ¿cómo se llama? De los presidentes autonómicos como polis malos, pero es que no les queda otra papeleta. Es decir, lo hablábamos
antes de entrar Domingo y yo, ¿no? Feijóo cumple 2 años prácticamente y medio, porque ya es verano, con lo cual ya, salvo los incendios, la pulsión informativa va a bajar una barbaridad. Pero yo hablé hasta ahí, que cumplía 2 años y medio. Lo demás es cosa mía. No, pero que claro, que lleva 2 años y medio y que no ha hecho nada, y que él, su único argumento defensivo, no ha hecho nada, digamos, nada relevante, ¿no? O sea, ha hecho la gestión diaria, ha sacado pues una ley por aquí, otra ley por allá, pero digamos que cosas que realmente a los ciudadanos tú le preguntas cuál es... Como diría Canea, pataca minuta. Yo, siendo generoso, yo lo dejaría en tomatito cherry. Entre la espalda y la pared, no pero, me pongas. Pero que tú a los gallegos de a pie les preguntas qué decisión de las que ha tomado Feijóo en estos 2 años y medio les ha llamado más la atención, y yo estoy convencido que en esas encuestas fantásticas que hacen los compañeros que salen a la calle, estoy completamente convencido que la gente no sería capaz de decirte una medida que ha tomado Alberto Núñez Feijóo en estos 2 años y medio. Positiva. No, ni positiva ni negativa. Bueno, vamos a hacerlo, fíjate. Claro, nos has dado una idea. Vamos a ir a la calle a preguntar. Y evidentemente el argumento es muy sencillo. O sea, tú no tienes dinero, tú te restringen las transferencias, los ingresos, todas esas cosas, y evidentemente los presidentes autonómicos, esas grandes instituciones cargadas de valentía y talento y todas esas cosas, pues les queda el dinero, pues como en Valencia, para gastarte 180 millones de euros en 5 años en un premio de Fórmula 1, que es una cosa sin lo cual no pueden vivir, o para hacerte un parque temático como la cultura, terramítica, hacia la cultura. Entonces tú estás enterrando tus recursos en cosas que no son realmente útiles. ¿Por qué? Pues porque al final los políticos están hablando de cosas que a los ciudadanos no nos interesan en absoluto, y ahí entroncamos con el 15M. Todo el mundo está de acuerdo en que los chavales tienen razón, que los que están ahí acampados... Sí, pero nadie incorpora el discurso. Pero claro, tú ahora has hecho sistemas de elección directa, ni de coña. Presupuestos participativos. ¿Qué me estás hablando? ¿Cómo vamos a repartir? ¿El qué? Si no hay nada para repartir. Todas estas cosas al final es que mientras la ciudadanía no consiga que los políticos hablen de lo que de verdad nos interesa a los ciudadanos, la tenemos clarísima. Y yo estaba oyendo a Rajoy, y te juro que no me interesaba nada de lo que decía. Nada. Bueno, a lo mejor sí que te interesa el futuro de Feijóo, ¿o no te interesa? ¿Qué va a pasar con Feijóo? Yo no sé qué teoría tenéis, pero lo que está claro es que desde hace unos días se ha colado en la agenda política también cuál va a ser el futuro de Alberto Núñez Feijóo. Recordarán que la semana pasada el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, reconoció, aseguró y dijo que de su gobierno, de ese posible gobierno si ganan las elecciones generales, formarán parte los mejores, y no negó la posibilidad de que algún presidente de alguna comunidad autónoma estuviera en ese gobierno. Por cierto, pregunta que respondió a petición de un compañero de esta casa, de Gonzalo Bareño, a que escuchamos con cierta frecuencia. Hoy esa posibilidad de que Feijóo se marche a Madrid a ser ministro, vicepresidente, una cosa así del gobierno de Mariano Rajoy, ha llegado a la oposición. Y esta es la valoración que se ha hecho. Nos valoramos que Feijóo está facendo unha política errática en relación co combate á crise económica, en relación coa defensa de Galiza, e trasladar ese modelo goberno do Estado creo que sería letal para o noso, para o país. Eu creo que Feijóo non vai a ganar, non vai haber oposicións a ministro, e o señor Feijóo vaise quedar en Galicia, lamentablemente para os galegos. É unha persona capaz de liderar un proxecto que nestes momentos é fundamental para España, que é, con menos recursos, garantir o estado de benestar. E por eso yo decía antes que me parece particularmente pouco decente que se nos acuse de querer recortar o gasto social na actual circunstancia económica. Bueno, Pedro Puig es el que más claro lo tiene. No sé cómo podemos interpretar esto. Domingo, ¿tú tienes información de primera mano de cuáles son los planes del presidente de la Junta? No tengo ninguna otra información que la la ha dicho ya, porque no es un tema. El tema nuevo, ahora. pero parece que últimamente está como... Yo ya no, ¿cómo voy a ser ministro si yo ya soy el primer ministro de Galicia? Bueno, sí, no estoy más que centrado en Galicia, lo ha dicho muchas veces, y yo, como sé que es una sabemos persona... que esto es una forma de despejar la pregunta, Domingo. Bueno, pero yo confío mucho en la palabra, porque mira, la otra parte de la... Espera un segundo. La otra parte de la última parte de la conversación con Fran es cierto que, sin embargo, Feijóo tiene en esas encuestas, y si lo ves en la calle, un alto índice de valoración, no solo en Galicia, por supuesto, sino y eso es porque ha mostrado, por lo menos, mira, ya solo eso en estos tiempos políticos hay un elemento especialmente importante: sentido común.
todo lo que ha dicho desde ahora, desde que comenzó su gobierno. Yo creo que Iván no está muy de acuerdo contigo. Que el sentido común, racionalidad, austeridad, eso le interesa a la gente. Y desde luego ahora la pregunta ha dicho que desde luego no estaba desde siempre que no estaba centrado en nada más y que, que en Galicia, pero bueno. Domingo, eu creo que nos manuales de política a primeira elección para ser ministro é decir que non o quere ser, ¿no? Que non la primeira elección de todos la primeira elección es aceptar de lo que seas. En todo caso aunque sea de Marina. Eu creo que Pedro Puy, como decía Fernanda tamén, ou como apuntaba Fernanda, Pedro Puy, en fin, se lle veía especialmente emocionado porque claro, é o único do PP, os consellos ningún é parlamentario, ele é parlamentario, portavoz do Grupo Popular no Parlamento, para ser presidente que ser parlamentario, supoño que se verá no sitio, non o sei, non. En todo caso, eu creo que a Feijóo que a Feijóo lle poñería ser ministro, eu creo que non se duda, non, que é algo que se falou de vicepresidente incluso. Pues pode ser incluso, non, pero dous galegos de vicepresidente sería complicado explicar ao mellor en algún sitio, pero en todo caso, pero a vez non. O Pepe Blanco vai seguir sendo vicepresidente. Un transfer. No, pero me refiro, si Rajoy fora presidente, que tamén habería que ver que Rajoy seña presidente e que gaña as eleccións, ter o presidente e vicepresidente de Galicia parece máis complicado. Pero en todo caso, que quere ser ministro, algo que se ten falado desde o minuto 1 no que Rajoy é presidente de Galicia, e que non só que se fale e que se lle colgo San Benito porque sí, aquí o falamos tamén en algunha ocasión. Si un mira a axenda pública de Feijóo, os actos fora de Galicia son innumerables, e non actos de xestión para Galicia, actos de participación en actos do Partido Popular e actos de pompa e de lucimento personal constante, non? En xaneiro creo que se fixera unha relación dos días que Feijóo pasou fora de Galicia, os que pasou dentro e os que pasou fora de Galicia superaban ampliamente aos que pasaran Galicia, non? Por lo tanto, a mí non me parece nada descabellada a proposta, solo ten un matiz, claro, que Rajoy gaña as eleccións xerais, que eso, insisto, haberá que verlo porque tampouco non que a súa valoración sería especialmente importante, non? E con respecto a eso, bueno, a mí o que sí me parecería en fin, lamentable é que no primeiro mandato, na primeira legislatura, a mínima oportunidade que teña chisque os dedos e marche de Galicia deixando mangado o goberno autonómico. E medo me dá, porque non vos vou negar que isto de que Feijóo se vaya me pon tamén en certo modo, non? Poder librarnos del en Galicia, pero claro, é un mal contrincante electoral ou que? No, digo porque, hombre, eu creo que decía Domingo que aplicar o sentido común, e claro, eu creo os méritos que fixo que hai no seu currículum para poder ser ministro é aplicar a man dura do Partido Popular, non? E recortar constantemente, ainda veíamos outro día, publicaba a Voz de Galicia ademais, que xa non só se conformou con eliminar a gratuidade dos libros de texto, sino que aínda encima este ano volve a recortar outra vez as axudas que se lle dan ás familias para comprar libros de texto, non? E non fai escolas públicas, non fai centros de día, empeza con modelos privatizadores da sanidade pública, e non o digo eu, decía un espectador hai un segundo nunha das mensaxes que mando no Cocal. Méritos para ser ministro do Partido Popular? Sin duda, porque a política que Rajoy faría en España, unha parte importante xa está aplicando, a ti non te baixou nin Zapatero nin Feijóo, pero en todo caso creo que sí que ten méritos e que marcha. O que pasa que decía que me poñería que se marchara de aquí para librarnos desa política, pero claro, medo me dá que podería quedar no seu sitio hasta que se celebrase outra vez eleccións. A ver, se empezó con Gonzalo Varela decía que el que más papeletas tenía era Rueda. Yo solo por decir dos cosas. Hablar por hablar, pero el señor Mariano Rajoy el otro día dijo una cosa muy concreta en la rueda de prensa, que no solamente es especulación periodística, dijo que... Pero vamos a ver, hay que ser un poco serios también con rigurosos. Vamos a ver, las serpientes de verano normalmente empezaron del 21 de junio para adelante. Este año han empezado un poquito antes. Lo que hay que ser un poquito serios es con las cosas, quiero decir. No digo por Mariano Rajoy, que también, ¿no? Pero él llega, bueno, lo de los libros ya te lo discutiré otro día, que si nos metemos en eso porque tenemos muchos asuntos todavía. Pero simplemente el lunes fue a dar una conferencia a Barcelona, el lunes de la semana pasada, y se reunió con el círculo de empresarios de Cataluña que ahora preside Piqué, y dijo, de aquí saldrá un ministro. El otro día estuvo con Gallardón también. ¿Qué gran ministro España va a ser? El otro día fue a no sé dónde. Tal. Entonces, si va a reducir a 10 los ministerios y ya anda prometiendo puestos por ahí, es que una de dos. O hacemos un gobierno de 158.000 ministros o no van a caber, ¿no? Yo creo que falta demasiado. El ministro de Economía va a ser Luis de Guindos. El de Relaciones con no sé qué también ya lo tiene dado. Habrá que hacer... Vamos, a mí me parece inconcebible que un presidente de una comunidad autónoma con una responsabilidad que tiene de ese nivel, salvo que sea
sea pues alguien que esté quemado, como puede ser el caso de Chávez, que ya lo tengan empapelado por todos lados, o que pueda pasar como en el caso de Marcelino Iglesias, que haya que buscar una salida o tal, en un punto de ese tipo. Pero un señor que está en el primer mandato, lo tiene encarrilado, tiene una perspectiva de voto bastante halagüeña, a pesar de lo que estamos hablando de lo que pueda haber hecho, que pueda haber hecho más o menos recortes, que pueda haber hecho más o menos cosas, que eso todo es discutible. Evidentemente los del suelo tienen que ver todo negro, porque si no ya se rinden tanto. Quisiera muy brevemente, se ha dicho casi todo ya en la mesa sobre Feijóo, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando oigo hablar que os oigo hablar a vosotros, claro, que lo conocéis mucho mejor que yo el asunto, ¿no? Para qué nos vamos a engañar. Pero me llama mucho la atención las opiniones sobre Feijóo, un poco como las tuyas, Iván, por ejemplo, una especie de peste negra que ha caído sobre Galicia y tal, cuando en el resto de España es verdad. No os podéis imaginar el prestigio que tiene Feijóo. Pero ideológicamente condicionado o no. Pero no se sabe por qué, además, que es lo más misterioso. Es decir, gente que no es del Partido Popular ni votantes del Partido Popular dicen a veces que bien vendían unos cuantos Feijóos para España. Te explico por qué. ¿Cómo lo saben? Díselo, ¿Cómo lo saben, no? Tiene que salir de tele, hombre. Soy un ermitaño, ya lo sé. A ver, deja de acabar a Paco. Que hay vidas después de tele. Incluso aunque no seas alcalde. Por favor, chicos, cuando me lo permitáis, quería decir, oye, que yo también sé hablar muy fuerte. Quería decir, y termino. Quería decir que, hombre, que no conozco al dedillo la gestión de Feijóo en Galicia, ¿no? Pero una de las características de lo que se le atribuye a Feijóo en el resto de España, ya lo sabéis seguro, es que es un gran gestor. Todavía se conserva mucha gente memoria de la época de Feijóo en Madrid con Aznar. Quiero decir que es un personaje, por lo que veo, muy discutible, muy discutido, pero desde luego yo no creo que ni a Rajoy le interese tener a Feijóo al lado de cara a un futuro más o menos próximo, ni a Feijóo le interesa en absoluto estar de ministro con Rajoy. De tal manera que... menos en un primer mandato. La vida hace mucho... Déjame introducir una voz particular que hoy escuchábamos en una emisora de radio. Por favor, Domingo, déjame introducir una voz nueva, que seguramente va a sorprender las cosas que dijo, algo habitual viniendo de quien viene, que es José Bono. Parecía que estaba descontada ya la sucesión de Zapatero, pero parece que no, que hay cositas que todavía no conocíamos. Hoy, como decíamos en una entrevista radiofónica, el todavía presidente del Congreso decía que cuando dejó justo el Ministerio de Defensa fue convidado por el actual presidente del Gobierno a convertirse en su sucesor. Y esto fue lo que pasó. Mira, cuando yo cesé como ministro de Defensa, el presidente del Gobierno me dijo, mira, yo no voy a ser candidato en las elecciones del 12, ¿no? Es verdad que él me dijo, mira, tú tienes unas cualidades y tienes una contextura para que te enfrentes con el Partido Popular. Yo le insistí, le dije, mira, déjame a un lado, no me insistas. Yo siempre le dije que creía que la opción más inteligente y más eficaz era Rubalcaba. Rubalcaba es un tipo muy listo y en cuanto al modo de elegirlo, el presidente le daba mucha más importancia a las primarias que yo. Cuando los periodistas me preguntaban, ¿y de qué han hablado ustedes? Bueno, no vamos a hablar del cambio climático, pues hablábamos de estas cosas, ¿no? Bueno, José Bono, que siempre da titulares, si nos lo creemos hasta el final, ¿qué busca José Bono con estas revelaciones de que en el 2004, que fue cuando dejó de ser ministro de Defensa, Zapatero le propuso ser su sucesor? Pois eu creo que José Bono en estado puro, non? Tampouco non lle buscaría moita máis explicación. Eu creo que o que si demostra é que Zapatero, tal e como dixo cando anunciou que non se iba a presentar ás próximas eleccións xerais, non era algo que decidiese agora, sino que era algo que tiña decidido de antemán, e xa de cando se... No, eu me creo todo, é dicir, eu non teño por que desconfiar do que di Bon, e me creo tamén que probablemente Zapatero ao mellor lle dixese eso naquele momento, pero en todo caso non sería máis que unha pura valoración de Zapatero sobre vos. Zapatero sucesores. Non sei que habrá prometido. Non coñezo a moitos que prometer a sucesores Zapatero, pero en todo caso, bueno, me parece un comentario anecdótico e pouco máis. Sí, un pouco de ganas de buscar protagonismo fuera del lugar ya, porque ahora ya una vez que de una manera que tampoco nos vamos a entrar porque nos va a dejar Fernanda rudimentaria, se ha elegido a Rubalcaba en rudimentaria, me encanta el adjetivo. Bueno, me dejáis que atiendo una llamada, que tengo una llamada pendiente. Como sabéis, ayer hubo elecciones en Portugal y como sabéis se ha dado paso a la derecha, y siguiendo estas elecciones en los últimos días, haciendo un trabajo espléndido, ha estado nuestra compañera Manoli Sío. Manoli, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Manoli, ¿cómo es el ambiente en Lisboa tras la victoria de Passos Coelho?
Bueno, el ambiente ayer era de euforia para el PSD, de bastante tristeza en el PS, aunque se lo esperaban. Y la euforia de ayer, pues hoy ya es un poco más euforia contenida, más que nada por lo que le viene encima al nuevo gobierno, ¿no? Claro, ¿hay esperanza en el país de que se pueda hacer algo desde el Ejecutivo, teniendo en cuenta que Portugal es un país intervenido? Es un país intervenido totalmente. Bueno, el margen de maniobra es muy escaso y la preocupación ahora mismo es cumplir con los compromisos que ha impuesto la Unión Europea. Son unos compromisos muy estrictos. El gobierno pues se tendrá que constituir de forma urgentísima. Se supone que a finales de este mes ya deberá estar constituido para, a partir de ese momento, pues ya empezar a cumplir todos esos requisitos que son muy duros para la población portuguesa. Por cierto, ya que llevas ahí días en Lisboa, la situación económica y la intervención, las imposiciones de la Troika, ¿forman parte de la conversación de la gente, del día a día? Sí, se habla mucho. Se habla sobre todo pues de la subida del IVA, que saben que es una medida que va a aplicar el nuevo gobierno, y hay que tener en cuenta que en Portugal el IVA ya es de un 23%. Entonces se va a encarecer todavía más la energía, transportes. Se habla también de la reforma laboral, que va a reducir pues las indemnizaciones por despido, va a abaratarlo pues a 10 días por año trabajado. Se va a reducir el coste de los desempleados para el Estado, que ahora mismo tenían posibilidad de cobrar, tenían derecho a paro durante 3 años, y a partir de ahora pues cobrarán un máximo de 18 meses. Entonces, son todas esas medidas que van a reducir muchísimo el poder adquisitivo, el consumo, y que van a empobrecer mucho más a la población. Bueno, en este proceso electoral que tenía lugar ayer ha habido un perdedor, claro, que ha sido José Sócrates. Tú has hablado con él en los últimos días. ¿Cómo ha vivido un poco todo este proceso, teniendo en cuenta además que él presentó la dimisión y que él llevó al Parlamento un plan de ajuste que se tumbó y que finalmente va a ser muy parecido al que se tenga que poner en marcha sí o sí, ¿no? Sí, realmente fue una pérdida de las elecciones por desgaste. Él se sabía perdedor ya en las últimas semanas, y de hecho pues en su partido ya antes de la jornada de ayer ya estaba abierto el debate de la sucesión de Sócrates. Aún así hay quienes defienden su gestión, sobre todo en materia social, porque aunque es cierto que Portugal es un país de muchas desigualdades, de ricos muy ricos y pobres muy pobres, en los 6 años que estuvo en el gobierno sí se redujo bastante el índice de pobreza, pues con algunas medidas sociales que aplicó, ¿no? Pero lógicamente ahora mismo ya Portugal pues está hablando de la era post-Sócrates, ¿no? Pues muchísimas gracias, Manoli, y enhorabuena por ese trabajo de estos últimos días. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Venga, buenas noches. Sí, bueno, el panorama que plantea es desolador, porque realmente cuando se entra en el detalle de las medidas, es un disparate. Eso es uno de los grandes tópicos que a mí me ponen malo, ¿no? Es como lo de las autonomías famosas, ¿no? El tema de la Unión Europea. La Unión Europea es una coña. Bien hecho un iconoclasta. La Unión Europea, no, pero es que es verdad. Es que estamos en plan, da mucha fuerza. Es que estamos realmente viviendo la apoteosis de un sistema que a partir de la desaparición del mundo de la izquierda, del mundo comunista, como queramos llamarle, ha ido a más y a más, y el capitalismo ya en un alarde absoluto de responsabilización de los trabajadores y de hacer que el pueblo lisa y llanamente pague los platos rotos de sus frivolidades, con la complicidad de una serie de políticos de que todos conocemos y de partidos que todos conocemos, administradores del lujo y del ocio, sin tener en cuenta para nada qué va a pasar en el futuro. Los portugueses, dilapidadores. Lo curioso es que son medidas también que está imponiendo la Unión Europea en connivencia con el Fondo Monetario Internacional, muy similares a algunas medidas que se pusieron en marcha en el pasado en otros países que no funcionaron. Además eso, para colmo, un segundito, para colmo eso. Es decir, medidas pretendidamente racionalizadoras que justifican o quieren paliar el gran disparate financiero que se ha realizado con la complicidad de la clase política y que para
para colmo no funcionan. Es decir, ¿qué pasa con el sur de Europa? ¿Por qué tenemos que soportar el miedo tremendo a Alemania? No vamos a protestar por los pepinos, vayamos a que tomen medidas. Claro, eso realmente yo lo siento muchísimo. Portugal se va a someter ahora a este plan, ¿no? Que ya se ha dicho que en países como Grecia o Irlanda no está funcionando. Hay un elemento también importante que en la magnífica crónica que ha hecho durante todos estos días en La Voz de Galicia, Manoli. Y es el altísimo grado de desencanto y de abstención del pueblo, superado al 42% de abstención. Es decir, están totalmente divorciados y además, sabedores que entre los es un porcentaje en España de lo más normal. Sí, pero allí fue un voto de desilusión que ganó en realidad. Aprovechando que está aquí Iván, antes de que para que luego pueda contestar a gusto, yo en esta misma mesa. Fue una derrota por lo demás del socialismo que ya solo queda en Eslovenia. Ahí está. En esta misma mesa yo le oí muy convencido a Iván decir que Portugal era el ejemplo de lo que le iba a pasar a la derecha en España, porque la derecha había boicoteado el plan de ajuste del Partido Socialista de Sócrates, y que justo cuando las encuestas parecía que le daban, se ve que el que hace las encuestas en Portugal es el mismo que el que las hace en España, o sea, aciertan poco si no son de sondaje. Es preocupante de todas maneras que Pedro Passos Coello no quisiera hablar con nuestra enviada especial, porque le perjudicaba cualquier declaración que hiciese en España. Todas las medidas de ajuste que hizo estaban todas anunciadas desde antes, y llevándole la contraria a Paco sin que sirva de precedente hoy, la ciudadanía le ha votado masivamente, aún sabiendo que iban a venir los despidos con el... De todas maneras, hay algo de contradictorio. Hay algo de contradictorio porque efectivamente, perdona Iván, por recordar un poco lo que yo le decía a Manoli, José Sócrates presenta su dimisión porque él llega a Portugal con un plan de ajuste muy similar al que a partir de ahora va a tener que aplicar Passos Coello, y que el Parlamento se niega a aprobar. Que no te das cuenta que es un problema exactamente igual que el que ocurre en España. O sea, la gran hazaña de Sócrates estos 6 años es que ha dado medidas sociales, no sé qué tal. Y luego, a la hora de la verdad, las medidas sociales, las puedes desarrollar si tienes la caja llena. Si no está la caja llena, hay que priorizar. Un apunte, Iván, que quiero hablar del príncipe. O que ninguén me pode explicar, o decía Fernanda na súa intervención, que estas medidas en outros países non están dando solución, porque como empobrecendo a poboación reactivas o consumo, e polo tanto reactivas o sistema e reactivas a economía do país. É imposible. En todo caso, aí sí que coincido con Paco perfectamente, é o resultado dunha Unión Europea desastrosa, lamentable, que camiña polo rumbo máis errático posible e que nos levará, pois non sei a donde, non? En todo caso, tú tamén ou non? No, en fin, que parecido. Pero de todas maneras é moi importante para nosotros Portugal, claro, con respecto a Portugal, a min o primeiro que me preocupa, en fin, a min as preocupacións que teña o PSD sobre como facer fronte á crise me preocupan bastante pouco, non? Porque para eso se presentan as eleccións. Me preocupa a poboación portuguesa sometida a esas medidas, unhas declaracións que lín hoxe na Voz de Galicia e que me puxeron os pelos de punta, que decía o que será primeiro ministro, que irá máis aló do que lle pido o FMI e máis aló do que lle exixe a Unión Europea, co cal non me pode imaginar onde pode chegar, e por tanto me preocupa a situación da poboación portuguesa, pero me preocupa tamén a influencia que para as relacións con España se pode hacer, porque recordemos que unha das medidas que a dereita anunciou contra as que loitaría con máis forza era a paralización do AVE, por exemplo, para conectar con Galicia. Está fuera de agenda por completo, evidentemente, pero é un exemplo máis, pero incluso a propia balanza comercial, a actividade económica. Mañana, en cualquier caso, no solamente se someterá a examen la economía portuguesa, sino que hay una reunión importante de la Unión Europea en la que también se valorará si las medidas que se están aplicando en España son suficientes. Decías, Francisco, entonces, si la gente es tonta cuando vota una medida sabiendo cómo es esa, si la gente es tonta o simplemente que se da cuenta de que los gestores que tienen no le dan resultado y que hay que cambiarlos a una costa de que te echen casi gratis. A xente nunca é tonta nin se equivoca, que sí que se equivoca, nos equivocamos todos, é dicir, cando unha persona vota nunha urna, ese resultado evidentemente vai a mí, é absolutamente respetable. Outra cousa é que eu crea que o que a xente votou é o adecuado para o país, e creo que non. Bueno, creo que votar e apostar pola vía que levou a Portugal ao fracaso. Dejad hablar del príncipe, porque probablemente mañana se va a convertir en una de las declaraciones más comentadas de la jornada, unas declaraciones supuestamente involuntarias del príncipe de Asturias. Les pongo en antecedentes. Hay una chica que se llama Laura Pérez, que es licenciada en Derecho y que vive en Pamplona. Su intención era, coincidiendo con una visita de los príncipes de Asturias a Pamplona, entregarles una carta en la que proponía la posibilidad, hablaba de la posibilidad de que se convocara un referéndum para que los españoles decidieran si queremos una monarquía o preferimos una república. La carta no llegó nunca a los príncipes de Asturias, así que esta mujer, que debe ser aguerrida, decidió asistir al acto que estaba previsto que participaran los príncipes,
príncipes y abordarlo directamente. Y esta fue la respuesta de don Felipe. Es la ciudadanía. Yo también creo en el sistema, por eso mismo creo que si queremos una democracia... Por mecanismos democráticos todo es posible. Pero es que hoy por hoy el referéndum que es sobre una monarquía o una república, la Constitución es inviable. Un mecanismo sí, un mecanismo que ya lo conoce usted, que es bastante inviable. Usted lo conoce muy bien. Bueno, sí, yo también. Entonces, sencillamente quería preguntarle eso. Yo ya lo que no le puedo decir es que no está dispuesto, entonces, de deseos, pues bueno. Son contrarios a los míos. Yo quiero cumplir con el nivel que he aprendido a hacerlo. Es la Constitución. Lo mejor posible. La Constitución debería ser un derecho de toda la ciudadanía el poder plantearnos que siquiera... la votamos, la Constitución la votamos en su día. Y soy una y preguntarnos a la ciudadanía esta posibilidad. Ese es el problema, es el único problema que tienes en la vida, ese. No. Sencillamente quiero dejar de ser súbdita para ser ciudadana. Y desde luego has conseguido 6 minutos de quedar glorioso. No, pues no era lo que quería. No, pero pues sí. Bueno, pedimos disculpas porque efectivamente la calidad no era óptima, pero consideramos que el testimonio merecía la pena, porque no es muy habitual ver a un miembro de la Casa Real, un miembro tan singular como es el príncipe de Asturias, heredero, como todos ustedes saben, de la corona, hablar sobre este asunto y esa frase final... recriminándole a esta lo más chica, desafortunado de esta chica que había conseguido su minuto de fama. Ahí la trataba de tú, cuando antes la trataba de usted. É un exemplo de como desperdiciar e rematar horrorosamente mal un xesto tan maravilloso como é acercarse a unha cidadá para falar con ela da monarquía ou da república, non? Hasta aí creo que acertaron ao príncipe con esa frase final. Eu creo que, en fin, se alonxou totalmente do que debe ser a súa responsabilidade, o seu deber, e desde logo non me parece apropiado dun membro da familia real nin dunha persona que máis tarde ou máis cedo está chamada a ser rei deste país e, por tanto, respetuoso coas opinións de todos os ciudadanos deste país. Porque además la duda de la chica, aunque no fue efectivamente, como a nadie es lo que más le preocupa, pero es la explicación en el siglo XXI de la transmisión hereditaria del poder, de la jefatura del Estado, y además con preferencia del varón sobre sobre la mujer, y del de más edad sobre el de menos edad, entre la constitución menos democrática. Bueno, pues quiere decir que efectivamente podría él justificar, incluso explicar, porque cuando decía, yo creo que el presidente de Navarra, no, es que la Constitución la votamos todos. Bueno, en la Constitución venía la forma del Estado como monarquía parlamentaria. Una cosa que se llama la iniciativa legislativa popular, claro, que tú, y se puede cambiar, pues, pero tiene dos alternativas: o promueve una iniciativa legislativa popular o se va con los indignados, creo que queda sitio para apuntar allí cosas. A Rapaza tiña unha razón nunha cousa que decía que e o príncipe tamén, o príncipe decía que está previsto o mecanismo para poder modificar a Constitución, pero a Rapaza decía con toda a razón do mundo, e Domingo sabe moito mellor, que a reforma da Constitución, concretamente nese título, nese artigo, se intentó en el último referéndum sobre la Unión Europea, en la Constitución, se intentó también introducir, o alguno de los elementos era precisamente en virtud del principio de la igualdad, la prevalencia del varón sobre la mujer, etcétera. Pero claro, eso podría poner en cuestión todo el fundamento último del sistema de monarquía parlamentaria, que de momento ha funcionado en España desde el punto de vista pragmático, y estarás de acuerdo, al margen que después otro día debatimos sobre monarquía o república. A ver, pues, yo te digo, Francisco, me interesa mucho la opinión la de todos, pero la de Francisco al margen también. de que es verdad que el gesto del príncipe es un gesto al final incómodo, antipático, es decir, así desabrido, así como ya el rey, no fue muy simpático, el padre, así como el padre, una expresión que tú es un hombre acostumbrado a manejarse bien y que procede de muchas cosechas de Rioja con su abuelo y demás, ¿no? Es decir, a un tipo de alegría populista y demás. Eso en el príncipe lo he echado de menos. Ha tenido un momento ahí un poquito raro y demás, ¿no? Pero aparte de eso, el carácter campechano y tal, bueno, pero en fin, cada uno es como es. Tampoco podemos fusilar a la gente por la calle porque sea de una manera o de otra. Lo que sí es verdad, y antes surgió un poco el tema, es que la gran asignatura pendiente de España fue y es el orden político que queremos. Es decir, aquí se le hurtó al pueblo español en el año 74, cuando se fundó la Junta Democrática de España, y se planteaba desde la izquierda, con seriedad y con rigor, un referéndum en el que se eligiese la forma de Estado al proceder a la sustitución del régimen franquista. Pues cuando eso iba adelante y cuando casi todos estaban, y algunos
que nos dedicamos a escribir y que éramos plumitas en los periódicos, también estábamos dentro y estábamos de acuerdo. Hubo un pacto Corona, Partido Socialista, Obrero Español. Por cierto, el correveidor era Luis Solana, el que fue hermano, ¿no?, de Javier Solana. Iba con la moto y con el casco, presidente de Telefónica y director de Televisión Española. En aquella época estaba yo con Luis Cebrián en Televisión Española y me lo he conocido muy bien la historia. Total, que aquí lo que hubo fue una gran falsificación, fue un pacto de poder con el nombre de la estabilidad democrática para no molestar demasiado a los militares, siempre con esa disculpa y tal, y se sustituyó. Sí, porque el anterior jefe de Estado fue el que nombró al sucesor de rey. Y entonces se garantizó la continuidad de los intereses que habían avalado al franquismo, hurtándole al pueblo español con la complicidad de algunos partidos, y termino ya seguidita, se todo eso. Esta chica, con toda la inocencia o no lo sé si es inocente o no. Bueno, con toda la curiosidad. Con toda la curiosidad, es legítimo y sobre todo con todo el derecho, ¿no, Fernanda? Con todo el derecho. Pues ha ido a hacer esa... Claro, ha ido a hacer... No, pero si te fijas, perdona que te interrumpa, la respuesta del príncipe final, concordamos en que no fue oportuna, pero antes del príncipe hay una voz que yo no identifico cuál es, que viene a desautorizar la intervención de diciendo no tiene nada más importante lo que pensáis. Bueno, yo pensaré lo que quieres, esto me preocupa, ¿no? Y esto me preocupa si ciudadana pago mis impuestos y tengo derechos a Sí, pero tú ese debate es un debate efectivamente del trasfondo político de la historia de la transición, en donde ese tema e incluso otros muchos del futuro de España, Domingo, pero ese debate va a ir a más. Sí, en la Constitución se introdujeron incluso el sistema de la representación política electoral con arregladón, etcétera. Es decir, se introdujeron una serie de cláusulas que interesaban a los partidos que pactaron y que se hurtaron del debate, porque es decir, aquí en ese momento ¿te crees que la gente se había leído todos los artículos de la Constitución? No, es que se votó solo Constitución, sí, Constitución, por eso, no. Mira, no se pero votó desde el punto de vista, pero ahora vamos a ser en el siglo XXI ya pragmáticos. De momento ha funcionado. Ahora sí que se podría, evidentemente desde el punto de vista práctico, Pues que la Constitución se puede cambiar, claro, es un delito, es un delito. Pero digo la forma de monarquía parlamentaria, porque es de las escasas ocasiones en nuestro país en que la monarquía no era absoluta, es una monarquía parlamentaria en donde el rey reina pero no gobierna, fue nombrado por el anterior jefe de Estado y lo que sí es cierto es que se puede debatir hacia el futuro. Yo no tengo muy claro que ese debate pueda ponerse sobre la mesa. A ver, eu son republicano y Juan clarísimamente como de ideología republicana me creo facultado como calquera outro, pero en todo caso para falar tamén do debate, non? Quer dicir, eu non recoñezo, non dubido para nada e recoñezo perfectamente que a monarquía parlamentaria sí que lle ten reportado tamén estabilidade a este país e que probablemente foi unha das pezas que fixo posible o cambio tranquilo, pacífico e demais do franquismo á democracia. Outra cousa é que logo teñamos que debatir se queremos monarquía ou república no futuro, pero creo, e aí coincido con Domingo, que é un debate que acabará caendo polo seu propio peso e que este país precisamente por ser monárquico, por ter monarquía sí, pero por ser monárquico no se caracteriza. Bueno, un debate sin duda de enjundia, de fondo. Muchos debates sobre la mesa de fondo están últimamente presentes en los debates. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos, ha sido un placer compartir mesa con los cuatro. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 como siempre en directo. Sean felices. Thank you.